Bienvenidos a nuestro tercer video en la serie sobre la leyenda negra española. En este video nos enfocaremos en la persecución religiosa en España. Primero entenderemos la historia de la Inquisición, qué fue y por qué comenzó. Luego profundizaremos para discutir las poblaciones perseguidas en la Inquisición en orden cronológico. Primero los judíos y luego los moriscos. Por último, entenderemos la perspectiva que otros países tienen sobre la Inquisición española y comparemos la persecución religiosa en Inglaterra con la de España. En 1459, Isabela I y Fernando II se casaron para unificar el reino español. Comenzaron la Inquisición como la forma de consolidar aún más el poder de la monarquía. La monarquía era extremadamente devota religiosamente. Como tal, la Inquisición era también un método para combatir la herejía y lograr la unidad religiosa. Estas son algunas de las principales causas de la Inquisición, pero ¿qué fue exactamente? Establecida en 1478 y que duró más de 350 años hasta 1834, la Inquisición española fue la forzada persecución religiosa de los herejes en toda Europa y América, pero con la peor manifestación en España. Originalmente, la Inquisición era en parte para asegurarse de que aquellos que se habían convertido al catolicismo desde el judaísmo o el islam lo hubieran hecho correctamente. Pero, al final, cientos de miles de judíos, musulmanes y protestantes españoles fueron convertidos por la fuerza, expulsados de España, torturados o ejecutados. Permítanme darles una mirada más detallada de cómo la Inquisición realmente funcionó. Cuando los inquisidores llegaron a un nuevo pueblo, comenzaron con un edicto de gracia, que normalmente se extendía alrededor de 40 días. Durante este tiempo se prometieron misericordia a aquellos que confesaban la herejía. Esto significaba que muchas personas que en realidad no habían hecho nada malo se declararon culpables solo para escapar de ser acusados más tarde y enfrentarse a un castigo mucho más grave. Esto significaba que los perseguidos no tenían salida, se enfrentarían a algún tipo de dificultad de los inquisidores, incluso si no estaban cometiendo la herejía. Las principales poblaciones objetivo durante la Inquisición fueron judíos y moriscos. Incluso antes de la Inquisición, el antisemitismo había crecido hacia la comunidad judía de España. Durante el reinado de Enrique III de Castilla y León, y los pogromos habían obligado a muchos a convertirse al cristianismo, aquellos que se habían convertido del judaísmo eran llamados conversos, y había mucha sospecha hacia ellos de que en secreto todavía podrían estar practicando el judaísmo o se convertirían de nuevo al judaísmo. Durante la Inquisición, los judíos que se habían convertido pero practicaban secretamente el judaísmo, debido a que existía una población de esas personas, se llamaban marranos. Ellos fueron considerados una amenaza por la monarquía y la Iglesia católica. Debido a esto, gran inquisidor Severo Tomás de Torquemada, que su nombre más tarde se convirtió en sinónimo de la brutalidad y fanatismo asociado con la Inquisición. Insisto, Fernando y Isabel a
emitieron un edicto el 31 de marzo de 1492, el Decreto Alhambra. Este decreto forzó a los judíos españoles entre las opciones de exilio o bautismo. Como resultado, más de 150.000 judíos fueron expulsados de España y 200.000 judíos convertidos al catolicismo. El edicto no fue revocado formalmente hasta el 16 de diciembre de 1958. Francisco Cardenal Jiménez de Cisneros promovió la represión de los musulmanes con el mismo celo de Torquemada había dirigido a los judíos. En 1502 ordenó la proscripción del Islam en Granada, el último de los reinos musulmanes en España que cayó en manos de la Reconquista. La persecución de los musulmanes se aceleró en 1507, cuando Jiménez fue nombrado Gran Inquisidor. Los musulmanes de Valencia y Aragón fueron sometidos a una conversión forzada en 1526 y el Islam fue posteriormente prohibido en España. La Inquisición dedicó entonces su atención a los moriscos, musulmanes españoles que habían aceptado previamente el bautismo. Las expresiones de la cultura morisco fueron prohibidas por Felipe II en 1556, y en 3 años la persecución de la Inquisición dio paso a una guerra abierta entre los moriscos y la corona española. Los moriscos fueron expulsados de Granada en 1571 y en 1514 unos 300.000 habían sido expulsados de España por completo. La Inquisición fue una fuerza impulsora enorme para la leyenda negra y promovió la reputación negativa de España en el resto de Europa y alrededor del mundo. Obviamente, los crímenes de la Inquisición española nunca pueden ser justificados y España mereció parte de esta reacción de otros países. Sin embargo, España no es el único país que comete persecución religiosa. Inglaterra era especialmente hipócrita. Ahora vamos a invitar a la señorita Cohn al estudio para discutir más sobre la persecución en Inglaterra y compararla con España. Hola, señorita Martínez. Estoy feliz de estar aquí. Entiendo que estamos discutiendo la persecución religiosa en Inglaterra. ¿Cómo puedo ayudar? Hola, señorita Cohn. Es genial tener su experiencia en el programa para ayudar a los espectadores a obtener una perspectiva comparativa. Para empezar, ¿puede darnos una visión general de lo que estaba sucediendo en Inglaterra al mismo tiempo que ocurría la Inquisición española? Claro. En la década de 1500, la reina Mary I intentó eliminar la religión protestante para restaurar el país al catolicismo y también para restaurar el legado de su madre. Para lograr esto, quemó a más de 300 protestantes en la hoguera en solo 3 años, decapitando y golpeando brutalmente a mucho más. Esto le valió el infame apodo de Bloody Mary. Más adelante, durante los últimos años del siglo XVII, una serie de leyes penales fueron promulgadas que perseguían tanto a los católicos como a los miembros de los diversos grupos no conformistas. La aplicación de estas leyes desató un periodo de disturbios religiosos violentos y de odio en Inglaterra, Escocia y Gales. Todos tienen que jurar
defendiendo la posición del rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Los que no arriesgan perder la mayoría de sus derechos civiles, asistir al culto católico o a reuniones religiosas no conformistas fue declarado ilegal y castigado con multa o prisión. Muchas gracias por esta historia. Es muy interesante porque Inglaterra fue uno de los principales países que difundieron la leyenda negra y miraron hacia abajo a España, en parte por la Inquisición y la persecución religiosa. Sin embargo, al mismo tiempo tenían sus propios problemas con la persecución, como vimos. Con esta información nueva, ¿piensas que la leyenda negra es una representación injusta de la historia española? Esta es una pregunta compleja a responder. No hay debate de que España hizo algunas cosas increíblemente poco éticas y horribles. Muchas personas fueron asesinadas, torturadas, expulsadas y de otra manera discriminadas y no tuvieron libertad para practicar la religión de su elección. Dicho esto, la reputación de España en todo el mundo propagada por la leyenda negra era muy negativa. No estoy diciendo que no merecieron esa reputación negativa, pero es importante señalar que países rivales como Inglaterra también realizaron actividades menos que morales para las que no tuvieron las mismas consecuencias para su reputación que España. Muchas gracias por ese análisis. Pues es todo para el episodio final sobre la leyenda negra. Para resumir, parte de la leyenda negra criticaba a España por la persecución religiosa. Este tiene verdad, y ya que durante los 350 años de la Inquisición española, cientos de miles de judíos y musulmanes en España fueron exilados, torturados y ejecutados. Mientras que la persecución religiosa de España era más grave, duró más tiempo y más personas fueron afectadas en Inglaterra que en otros países también. Y los países que extendían la leyenda negra y criticaban a España por la persecución religiosa estaban al mismo tiempo persiguiendo a la gente en su propio suelo.